Está, para abreviar, ya el tema se ha dicho, es un plan de protección que hemos tratado de elaborar varios especialistas del Plan Maestro de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, ante la necesidad de proteger el patrimonio de esta zona tan importante de nuestra ciudad. Para entrar en contexto, bueno, la ciudad de La Habana fue fundada, según los registros, en 1519. Ya en el siglo XVIII podemos observar en esta imagen cómo la actividad portuaria que está señalada con un círculo rojo se limitaba prácticamente a esta zona, pues la ciudad tenía murallas de mar y murallas de tierra. Pero, sin embargo, el desarrollo de la ciudad de una manera progresiva, precisamente por los valores de la ciudad, y de la bahía, va desarrollándose, y de esta manera también van surgiendo otros poblados como Regla y Casablanca, que están vinculados también a los temas industriales. Ya podemos ver una imagen general de la ciudad con toda su actividad naval y con todas sus fortalezas que de alguna manera la protegían de los ataques de corsarios y piratas. Ya en el siglo XX nosotros pudimos encontrar un mapa de 1960 de la antigua Secretaría de Obras Públicas, que después pasó a ser Ministerio de Construcciones, donde existía un levantamiento de todas las instalaciones portuarias que existían. De esto, de alguna manera, nos permitió hacer una comparación entre el pasado y el siglo XX, que un poco nos daba la nomenclatura y las propiedades de todas estas infraestructuras. De todas maneras, quiero aclarar que el patrimonio industrial cubano está ya reconocido desde 1977 por la Ley número 2 de Ley de Monumentos Nacionales y Locales, cuando se habla que la determinación del tema patrimonial tendrá en cuenta su función original, civil, conmemorativas, domésticas y entre ellas las industriales. Y en 1983 se establece el Decreto 118, que es el reglamento para la ejecución de la Ley de Protección al Patrimonio, que amplía este concepto a los bienes muebles. De tal manera que se va elaborando de manera sistemática por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y la Comisión Nacional de Monumentos, un inventario nacional del patrimonio industrial que se va enriqueciendo de una manera paulatina. Queremos aclarar que la actividad portuaria de La Habana va cayendo en una obsolescencia precisamente por la instalación en el Mariel, que es en esta zona que tenemos señalos. No sale el mouse. No, se lo señala. Ajá. En la zona del Mariel, precisamente, se traslada toda la actividad portuaria a esta zona, sobre todo por el tema del calado de los barcos. Esto, de alguna manera, va creando instalaciones que se van abandonando o que deben ser trasladadas en un momento determinado. Previendo esto, en el 2014 se establece la resolución número 13 para la Bahía de La Habana y su zona de amortiguamiento, que queda inscrita en el Registro Nacional de Monumentos como zona de protección de la República de Cuba. Esto, de alguna manera, nos da un amparo legal. No quiere decir que no sucedan aspectos que sean negativos, pero esto de alguna manera nos ampara a realizar una serie de estudios y de proyecciones para la Bahía de La Habana. Aquí les muestro la zona de protección, que está enmarcada en un color marrón, y algunos datos generales. En general, la zona tiene más de 2.500 hectáreas y tiene un perímetro interior de más de 18 kilómetros. Aquí hay algunos datos que, no voy a mencionar por el tema. De todas maneras, esta resolución nos permite haber trabajado al Plan Maestro, después de atribuciones que le han sido conferidas a la institución, de trabajar en tres instrumentos. El Plan de Manejo del Paisaje Cultural de la Bahía de La Habana, que es del 2016, donde se han establecido 20 unidades del paisaje, primero trabajando la bahía
como una mirada paisajística. Se nos solicitó también realizar el Plan Perspectivo de Desarrollo de la Bahía en el 2020 y en estos momentos acabamos de elaborar el Plan de Protección del Patrimonio Industrial en este mismo año, el cual presentamos a su consideración. Todo este estudio de los paisajes nos permitió hacer una clasificación de diferentes sistemas industriales que son parte de ese paisaje para que de alguna forma ir organizando el trabajo de lo general a lo particular. Podemos, por ejemplo, mencionar el sistema del puerto comercial, el sistema de la industria energética, de las comunicaciones y el transporte, el industrial naval que está presente de los orígenes de la bahía, el sistema de la industria tabacalera que fue tan fuerte en nuestra ciudad, y aquí se señalan también, aunque no se ve muy bien, las unidades del paisaje. A partir de este plan de protección, lo primero que hemos tratado de hacer es elaborar un atlas del patrimonio industrial de esta zona de protección. Los objetivos del atlas es inventariar, registrar y documentar diferentes piezas, sistemas, procesos y manifestaciones industriales de esta zona mediante la elaboración de las fichas del patrimonio, que se estructura en 3 bloques: el paisaje cultural, el patrimonio material y el patrimonio inmaterial, que aunque no somos especialistas en ello, tratamos de iniciar este proceso para que se enganche también y no dejarlo desarticulado del sistema, porque consideramos y a través que hemos ido estudiando, hemos visto la importancia de ese patrimonio inmaterial, que vamos a continuar en otros estudios. De esta forma, hemos elaborado un primer registro de inmuebles industriales. En este momento tenemos registrados 142 piezas o sistemas que están georreferenciados y codificados. Lo introducimos en un sistema de información territorial de tal manera que nosotros podamos retroalimentar toda la información a medida que vaya apareciendo y no quedarnos con una ficha estática, sino que se vaya retroalimentando con el tiempo y según aparezca la información. Este primer registro ya reconoce si de alguna manera esa pieza tiene grado de protección, si tiene declaratoria, si está incluida dentro de zonas de riesgo arqueológico, que es una zonificación que hace rato está definida para este territorio, y la entidad responsable, porque es importante dar responsabilidad en cualquier gestión del patrimonio industrial y de cualquier tipo a la entidad que es dueña de ella. En el caso nuestro, todas las entidades representan al Estado cubano, pero no quiere decir por eso que estén exentas de responsabilidad personificada. Y bueno, y el municipio, porque tributan varios municipios a esta zona. También hay un registro de las manifestaciones y los procesos culturales que hemos de primera instancia hemos escogido 30 que nos hemos alimentado y por supuesto de lo que establece la UNESCO en este respecto con la Convención del Patrimonio Inmaterial del 2003. La clasificación del patrimonio industrial, material o inmueble lo hemos definido de esta manera en bienes inmuebles, como en infraestructuras, edificaciones y sistemas industriales, sitios arqueológicos, y los bienes muebles lo hemos incorporado a cada sistema. No lo hemos separado, sino que está incluido en cada uno de los sistemas, pero debemos mencionarlo, y bienes materiales asociados, que son avenidas, miradores, centros de investigación. ¿Por qué lo hemos clasificado de esta manera? Porque esto lo hemos conciliado con la Comisión Provincial de Monumentos y con el Consejo de Patrimonio Cultural, que ellos al final son los rectores y nos dieron la aprobación con esta clasificación. Entonces, de esta manera les mostraré de manera general las infraestructuras que están georreferenciadas en el mapa y codificadas, las edificaciones, que es un grupo bastante considerable, los sitios arqueológicos, los bienes que consideramos asociados, y de esta manera hemos realizado un inventario y valoración de este patrimonio industrial material a través de los siguientes pasos. Primero, la identificación y la descripción del bien con los datos más generales y más importantes, incluyendo dimensiones,
incluyendo los elementos más importantes que lo caracterizan. El segundo paso es la determinación y argumentación de valores tipológico, histórico, urbano, etcétera, y la valoración de la autenticidad de ese elemento por su forma y diseño, materiales y técnicas, uso y función, etcétera, la valoración de su integralidad, que en el caso nuestro lo valoramos en no transformado, poco transformado o muy transformado, la valoración de su excepcionalidad, que puede tener distintos caracteres y una escala de influencia mayor o menor. La definición también es del estado de conservación y los factores de riesgo a que puede estar sometido ese bien, para lo cual hemos elaborado mapas de riesgo, la macro y la microlocalización del elemento y fotos de antes y después que están debidamente argumentadas en fuentes fotográficas como la fototeca de la antigua Secretaría de Obras Públicas, que ha sido de gran ayuda. Incluso un compañero nuestro que no pudo venir al viaje, precisamente una de sus exposiciones trataba precisamente sobre esta fototeca. La fototeca del Archivo Nacional de la República de Cuba, de la Oficina del Historiador, y también fondos fotográficos del Plan Maestro y incluso de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que nos sirvió de mucha ayuda. Además, cada ficha tiene sus referencias bibliográficas. Aquí les muestro de alguna manera los mapas de riesgo que hemos elaborado, donde hemos considerado efectos medioambientales como la contaminación atmosférica terrestre y marina, que es bastante considerable en esta zona porque aquí hay 3 afluentes, la contaminación antigua la contaminación de la bahía y de distintos aspectos. Aquí tienen una imagen de las fichas del patrimonio industrial y material, tal y como queda en una publicación que hemos realizado con toda la estructura. Hemos clasificado de esta forma, que aparece aquí, el patrimonio industrial inmaterial. Ya les dije que con la referencia de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural, y las estructuras de las fichas del patrimonio inmaterial, bueno, no me da tiempo a decirla, con esta estructura queda de esta manera en su imagen. Y además hemos elaborado un plan de protección del patrimonio industrial para esta bahía, de tal manera que no quede solamente como un reconocimiento, sino hacer una gestión para que este patrimonio se preserve. Tiene sus instrumentos de gestión, principios, 6 principios en los que apoyamos, y tiene 7 líneas de actuación que precisamente lo que permiten es catalogar, diagnosticar, difundir, formular proyectos emergentes y definitivos y el control del plan. El periodo es entre 1 y 5 años y tiene definidos incluso actores claves involucrados en este sistema. De tal manera, aquí les muestro una imagen de cómo queda este plan con acciones concretas y los responsables y el periodo de intervención, del periodo en que debe cumplirse cada una de esas acciones concretas. Como conclusión, ¿me da tiempo a decir las conclusiones? Las conclusiones, podemos decir que la valoración y gestión de este patrimonio industrial y su entorno en la Bahía de La Habana se nutre precisamente del reconocimiento de que de esta zona es protagonista del desarrollo histórico, económico y sociocultural de 5 siglos de historia de La Habana. El plan de protección del patrimonio industrial, por lo tanto, se ha elaborado con la voluntad de reconocer y proteger ese legado industrial y poner en valor los bienes inmuebles en desuso y transformarlos en favor de las comunidades y de la ciudad, con una visión integral y sostenible. Ese es nuestro propósito. Muchas gracias.